Buenas, esta es la 15ª parte del tutorial del lenguaje SQL y bases de datos, y hablaremos acerca de los índices. Bueno, para empezar, definamos lo que es un índice. Y un índice es una estructura de datos que nos permite acceder mucho más rápido a los datos de una tabla. Hay que decir que esta estructura requiere de un espacio en disco y que contiene copia de parte de los datos de la tabla, pero organizados de una manera distinta, con la finalidad de acelerar la búsqueda por los campos a los cuales hace referencia dicho índice, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que un índice no va a cambiar los datos de la tabla, solamente establece una nueva estructura que usa su propio espacio en disco y que hace referencia a esta tabla. Una cosa que también es muy importante tenerse en cuenta es que el índice debe actualizarse cada vez que se modifica el contenido de la tabla. ¿Cuándo se modifica el contenido? Pues cada vez que hacemos inserciones, eliminaciones o incluso cuando hacemos un update, porque pudiéramos estar cambiando justamente la información que usa el índice. Y entonces necesitaría reorganizarse. Entonces, en base a todo esto, ¿qué ventajas tienen los índices? Bueno, la mayor ventaja definitivamente es la enorme aceleración en las búsquedas que utilizan los índices. Y este beneficio se siente a medida que las tablas son más grandes. O sea, mientras más datos tengan, más se siente la diferencia. A veces es asombroso buscar un registro en una tabla sin índice. A lo mejor puede demorar, no sé, hasta minutos a veces. Y al poner un índice lo recupera en cosa de segundos, incluso a veces menos de un segundo. Entonces, las ventajas son tremendas. Otra ventaja que se deriva de la anterior es que, claro, todo el tiempo que no gaste en hacer esas búsquedas, el tiempo de CPU, de máquina, digamos, estará disponible para hacer otras tareas. Desventajas. Aquí hay que ver que tenemos varias desventajas, o sea, no es solo beneficios. Y una de las desventajas tiene que ver con lo que dijimos al principio, que los índices necesitan reorganizarse o modificarse cada vez que se actualiza una tabla. Ya sea eliminando, modificando o añadiendo nuevos datos. Entonces, en las tablas que tienen muchos movimientos, hay que hacer un balance entre las búsquedas que se deben hacer y las actualizaciones. Si es una tabla que se consulta poco y se actualiza mucho, pues de repente conviene no crearle índices, ¿no? Y sobre todo no crearle muchos índices, porque a veces se crean varios índices en una misma tabla. Entonces habría que minimizar los índices a crear. Otra desventaja es que, por ejemplo, para tablas pequeñas no tiene ningún beneficio, entonces no debe usarse. Y por último, los índices ocupan un espacio considerable en disco. Entonces, si no te aporta un beneficio, pues no tienen necesidad de crearlo, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para el uso de índice? Bueno, por ejemplo, no son muy útiles cuando hay muchos campos repetidos. Digamos que un campo almacene, por ejemplo, no sé, el nombre de una ciudad. Entonces, un país tiene, no sé, 20, 30 ciudades o 50 y entonces hay muchas personas que viven en cada ciudad. Entonces, en esos casos, pues de repente hacer un índice no es muy ventajoso. Tampoco es muy ventajoso si lo creamos buscando mejorar búsquedas que devuelven grandes cantidades de datos. No es su finalidad, porque realmente el índice lo que busca es evitar buscar uno a uno en la tabla. Pero ya cuando queremos grandes cantidades de datos, pues al no ser una búsqueda exclusiva, pues
tenemos que ir buscando datos y datos y datos, y entonces, bueno, igualmente vamos a tener que recorrer la tabla para conseguir la gran cantidad de datos que estamos buscando. Por el contrario, es muy recomendable usarla cuando estamos buscando algo muy específico. Entonces ahí es donde se le saca el mayor beneficio. Vamos a ver un poco la sintaxis. Bueno, hay una cosa que también es importante saber, es que cuando creamos una tabla, por defecto, la clave primaria crea ya un índice. O sea que cada tabla tiene un índice, a menos que creemos una tabla sin clave primaria. Entonces, cuando buscamos los registros por clave primaria suele ser muy rápido porque usa el índice que ya crea por defecto. Y otra cosa interesante, bueno, es que toda esta gestión de índices, bueno, aparte de la creación o la eliminación, es bastante transparente para el usuario. No se da, incluso para el programador, no te das cuenta que está usando el índice. Lo creas y te olvidas de él normalmente, ¿no? Bueno, veamos cómo es la sintaxis de un índice. Para la creación se usa la sentencia create index, se le da el nombre que quiere tener para el índice, on, y se le da el nombre de la tabla en la cual se va a crear el índice, y opcionalmente se describe un método, using método. Los métodos disponibles son los que ven aquí, ¿no? El tree, el hash, el btree, el hash, el hist, el sphist, gin y brin. Aunque, bueno, por defecto se utiliza el método btree. No vamos a profundizar en estos métodos porque, bueno, son cosas muy particulares y van a depender mucho del caso para el cual se esté creando el índice. El btree es el que debe funcionar en la mayoría de los casos y por tanto es el que se usa por defecto, con lo cual normalmente ni siquiera se usa la parte using método. Luego vendrá una lista de columnas sobre las cuales se va a crear el índice. Entonces, normalmente los índices se hacen sobre una sola fila, a menos que cuando estemos haciendo las búsquedas que necesitemos hacer, se hagan por varios campos simultáneamente. Entonces, allí es donde entra la importancia de hacer un índice sobre varias columnas a la vez. Pero normalmente se va a hacer sobre una columna. As y des es para decir el orden, si va a ser ascendente o descendente, pero esto normalmente tampoco se usa, a menos que tengamos conocimientos de una cosa específica que den ventaja usar una u otra cosa. Normalmente no se usa. Y la última parte, que es nulls, first o last, también es opcional, y lo único que viene a decir es si los campos nulos sobre el cual, o sea, los valores nulos sobre el cual está sobre el campo en el que estamos construyendo el índice se deben agregar al principio o al final. Básicamente es eso. Vale decir que si tenemos una tabla que tiene muchísimos nulos, pues no tiene sentido hacer un índice, ¿no? Porque ¿cómo va a buscar si todos valen nulo o muchos valen nulo? Entonces esa es otra cosa a tener en consideración. Para eliminar, la sintaxis es la que se muestra allí: drop index y concurrently nombre del índice, y al final puedes poner cascade o restrict. Concurrently se utiliza para que Postgres bloquee el acceso a la tabla mientras se elimina el índice, y cascade lo que va a hacer es que va a permitir que se borren los objetos que dependen del índice, o bien se pone restrict para evitar que se borre si el índice, si hay algún objeto que depende de él. Estas cosas pues son opcionales. Y es importante saber que concurrently y cascade no son compatibles, o sea, no se pueden usar los dos a la vez. Bien, pues vayamos a la parte práctica. Este es un tema que tiene, la parte práctica va a ser muy corta y es muy importante realmente el análisis. Entonces, para el ejemplo que venimos desarrollando, vamos a analizar qué índices podríamos crear, y vamos a crear algunos pues a manera de ejemplos. Entonces, abramos nuestro modelador y vamos a cargar nuestro modelo. Esto está en el disco C, desarrollo, modelo de DB y comercio.
Entonces, vamos tabla por tabla. La compras clientes, no, bueno, pues fue una prueba que hicimos, pero bueno, clientes. Eh, por el ID de cliente, pues ya tiene un índice. Pero, digamos que cuando viene un cliente, pues no se va a conocer su ID. Si yo quisiera buscar el registro de ese cliente, ¿qué datos podría tener? Uno de ellos, pues, es el nombre. Tiene sentido preguntarle el nombre y hacer una búsqueda por el nombre. Entonces, si la tabla cliente empieza a crecer mucho, pues podría convenir hacer un índice por el nombre. Tipo de documento, pues no tiene demasiado sentido porque el tipo de documento pues es un campo muy repetido, ¿no? Va a ser pasaporte, va a ser NIE o DNI, etcétera. Pues entonces no tiene mucho beneficio. A menos que creemos un índice que use los dos campos, tipo de documento y número de documento. Entonces, en ese caso, tendría a lo mejor sentido hacer un índice con eso, que use esos dos campos. El número de teléfono, pues podría también ser un buen campo para hacer un índice, porque es un elemento que es único y nos permite conseguir los datos de un cliente, de un único cliente. Entonces pudiera ser buen campo para... Y ya los demás campos, pues no tiene demasiado sentido hacerlo, ¿no? Porque si queremos, por ejemplo, hacer una búsqueda por números de las personas que me hayan comprado más de tantas veces, pues es una búsqueda que va a retornar gran cantidad de datos. Entonces no es un campo clave para hacer un índice. No tiene demasiado sentido, ni tampoco el monto de las compras, ni tampoco las fechas de registro, ni última compra, ni última modificación, porque normalmente esos campos están asociados a búsquedas que van a ser de gran cantidad de registros, no de registros únicos. Entonces, viendo que tenemos tres candidatos en esta tabla, ¿no? Nombre, el número de documento, con o sin su tipo de documento, y el teléfono. Como es recomendable no usar tantos índices, pues yo creo que me iría por la forma más sencilla, porque digamos un teléfono, pues si es un niño el que viene a comprar, a lo mejor no tiene teléfono, pero nombre sí que va a tener. Entonces, pues ya dependiendo del caso, de las opciones que queramos dar, pues yo tomaría, por ejemplo, la opción de crear un índice para el nombre. Veamos la tabla ahora factura. La tabla factura, pues la mayoría de los campos, monto bruto, descuento, impuesto, todo esto tiene más pinta de ser para búsquedas masivas, incluso la fecha de venta o el campo de anulación. Sin embargo, el número de facturas sí que pudiera ser un campo interesante a buscar, porque viene una persona a hacerme una devolución, va a venir con la factura, tiene el número de factura y podríamos buscar directamente la factura. Entonces eso pudiera ser un buen campo para hacer un índice. La línea de factura, pues como es un campo de menudeo, no tiene demasiado sentido hacer índices. Ya tiene un índice sobre el ID de factura y el ID del producto. No tiene mucho sentido mirar índices. Y en el producto, bueno, casi toda la información que tenemos es asociada a búsquedas, digamos, con muchos registros, y creo que el único registro que tendría algún sentido crear un índice es la descripción corta, para buscar un cierto producto más rápidamente. Esto, claro, siempre y cuando estemos hablando de una tienda que tenga muchísimos productos. Pues si vendemos 5 productos o 10 o 20, pues no tiene ningún sentido crear un índice en la tabla producto. Pero si vendemos miles de productos, pues ya cobra ventaja. O centenares de productos. Y como se buscan a cada rato, cada vez que alguien le estamos haciendo la factura a alguien, cada vez habría que buscar la tabla producto. Entonces sí cobra sentido hacer un índice. Pero claro está que no lo vamos a hacer por algunas decenas de productos. Eso está claro. Entonces, bueno, nuestra tabla ahora mismo no tiene ningún beneficio, nuestra base de datos ahora mismo no tiene ningún beneficio crear ningún índice, puesto que no tenemos casi datos, pero vamos a crearlos de todos modos para tener un ejemplo de cómo se hace.
Y vamos a escoger entonces el campo nombre de la tabla cliente, el número de factura de la tabla factura y la descripción corta de la tabla producto. Entonces vamos a abrir nuestro dbeaver y vamos a crear nuestros tres índices en esas tres tablas. Bueno, aquí está. Comercio, laboratorio y el esquema comercio. Bueno, acá abrimos un nuevo script y la creación del índice va a ser tan sencillo como create index, el nombre del índice. Dijimos la primera tabla cliente. Vamos a poner por ejemplo, nombre cliente, el índice, nombre cliente IDX, por ejemplo, para recordar que es un índice, on y el nombre de la tabla, sería cliente. Vamos a dar que se haga por un método por defecto y vamos a agregar las columnas. La columna pues sería, viendo el modelo, el nombre. Y no vamos a usar ninguna de las opciones. Con esto ya deberíamos crear un índice. Ejecutamos. Ya lo ha creado. Y aquí vemos que ya están los índices que habíamos creado antes y ahora está este nuevo que acabamos de crear. Los otros que ya estaban creados están asociados a las claves primarias, que era lo que habíamos dicho. Ahora, si quisiéramos crear un índice para la factura, entonces create index número factura vamos a hacer número factura IDX on factura, que es nuestra tabla. Y el nombre del campo. El nombre del campo es número factura. Entonces, número factura. Ejecutamos y lo ha creado. Acá no lo vemos todavía, lo podemos actualizar, renovar acá y nos aparece nuestro nuevo índice que acabamos de crear. Vamos a crear nuestro último índice que sería en la tabla producto. Create index y habíamos dicho descripción corta, ¿no? Vamos a decir descripción producto IDX on producto. Y acá, punto y coma, y acá vamos a ponerle descripción corta. ¿Sí? A ver. Descripción corta, sí. Ejecutamos. Vamos acá, renovamos y aquí está nuestro nuevo índice. Descripción producto IDX. Y bueno, vamos a guardar esto para que nos quede y como siempre pues tendréis el código en la descripción del video, aunque bueno, realmente el código no es mucho lo que escribimos hoy. Entonces, vamos a buscar bloc de notas, copiamos y guardamos y entonces sería SQL 15. Y acá índices.sql. Y bueno, con esto llegaríamos al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones.
Será hasta otra ocasión.